Se quedan porque hoy vamos a hablar de The Prodigal Son. ¿Ok? Vamos a hablar acerca del hijo pródigo, mis hermanos. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Levante la mano. Sí. Muy bien. ¿Y cuántos han comprendido el mensaje de esa parábola? Se supone que deben levantar la mano los que han leído. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, es cierto que el enfoque que le podemos dar acerca de esta parábola preciosa, voy a tratar de traer algunas parábolas de Cristo cada domingo, porque creo que en las parábolas también hay una riqueza de enseñanza, y sobre todo siendo más una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Y la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas, en el capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Los versículos del 11 al 32. ¿Ok? Lucas, capítulo 15. Si usted tiene Reina Valera, leemos Reina Valera. Igualmente yo tengo en la pantalla nueva versión internacional. Así que nos acomodamos, ¿verdad? Ya hemos orado, hemos participado en algunas partes de este culto y ahora vamos a enfocarnos directamente en la enseñanza. Yo quiero hacer la pregunta: ¿cuántos realmente ansían y desean que el tiempo del mensaje bíblico sea un tiempo que edifique nuestras vidas? Amén. Y ese es mi deseo cuando me siento a preparar estos mensajes, que me edifique a mí personalmente, pero que también esa misma edificación pueda ser compartida con toda la iglesia. Y tratando siempre de mantenerme en el contexto correcto de esta parábola. Y aquí, cuando hablamos de la parábola, antes de leerla quiero hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, Jesús desarrolla 3 parábolas en realidad. Pero esta parábola del hijo pródigo también es como respuesta, como una respuesta de Jesús al cuestionamiento que le estaban haciendo los fariseos y los maestros de la ley. O sea, la parábola de Jesús no nace por gusto, no es porque en ese momento a Jesús se le ocurrió contar un cuento, ¿verdad? No. Él usa estas parábolas como respuesta al cuestionamiento de los fariseos y de los maestros de la ley. En otras palabras, a esas personas que entendían de manera completa, total, las escrituras. Porque hasta el día de hoy en Israel hay grupos de personas que se llaman judíos asíricos o judíos ortodoxos, que solo viven solventados por el gobierno de Israel para dedicarse a estudiar las escrituras, para enseñar las escrituras. Por supuesto que lo que ellos enseñan es el Torá, enseñan el Antiguo Testamento, la ley mosaica y todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús en esta parábola, en este momento en Lucas 15, trae estas parábolas como respuesta a lo que estos fariseos y estos maestros de la ley estaban cuestionando. Por ejemplo, si nosotros queremos ver los versículos del 1 al 3, a ver mi hermano si lo tengo ahí, del 1 al 3 del capítulo 15, del 1 al 3, dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores, ojo, mire, óigalo bien, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús también se rodeaba de pecadores, de recaudadores de impuestos que también eran o sea, a los recaudadores de impuestos los odiaba, el pueblo los odiaba, ¿verdad? Yo sé que usted odia APD, no quiero decirlo completo, APD, ¿verdad? Así mismito lo veían como personas que eran corruptas, que les gustaba sacarle el dinero al pueblo de una manera injusta. Y Jesús se rodeaba, o sea, a Jesús lo rodeaban recaudadores de impuestos y pecadores. Pero mire lo que dicen estos 3 primeros versículos. De modo que los fariseos y los maestros de la ley no digan nada, se lo voy a decir en tono bajito.
los que se creían perfectos, ¿verdad? Los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, ¿verdad? ¿Cuál era la murmuración? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús entonces en el versículo 3 dice, él entonces, Lucas el que escribe este libro, este evangelio, dice, él entonces les contó esta parábola. Y si ustedes ven el capítulo 15 van a encontrar 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y esas 3 parábolas son como respuesta al cuestionamiento, a la murmuración de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, vamos a enfocarnos en el hijo pródigo. Pero, ¿qué quiere decir la palabra pródigo? Esto es interesante, mis hermanos, porque la palabra pródigo, su significado, usted no va a encontrar la palabra pródigo en el texto original. Por eso yo les dije con anterioridad que los subtítulos en la Biblia no son del escrito original. Por lo tanto hay que tener cuidado, porque a pesar de que los editores de la Biblia han puesto subtítulos, por ejemplo, subtítulos como por ejemplo dice aquí, ¿verdad? Parábola de la moneda perdida, parábola del hijo perdido. Esos subtítulos no pertenecen a los textos originales. Los editores bíblicos lo han hecho con el fin de mantenernos a nosotros un orden de leer la Biblia, pero muchas veces en vez de ayudarnos nos han perjudicado, porque nos han cortado la lectura de un versículo a otro como diciendo ahí acaba y ahora viene otra cosa, y a veces nos hemos perdido. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que acaba ahí, sino que continúa el mismo relato. Pero más allá de eso, dijimos, quiero explicar lo que significa la palabra pródigo. Tiene 2 significados. La palabra pródigo tiene 2 significados en nuestro idioma. Uno, pródigo es una persona que despilfarra o gasta sus bienes sin cuidado, de manera incontrolable. Gasta, despilfarra todos sus bienes de manera incontrolable. Eso quiere decir pródigo en nuestro idioma. El primer significado. El segundo significado, ¿cuántos pródigos habrán acá? No, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? El segundo significado es una persona que da, ojo, escuchen mi hermano, es una persona que da con excesiva generosidad. ¿Ok? En doble sentido. Primero, que gasta con excesiva, ¿verdad? Descontrol, con excesivo descontrol. Y segundo, que da, es generoso de manera descontrolada. Entonces, pródigo significa eso, algo al extremo, algo descontrolado, ya sea gastando o ya sea dando, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Uno de manera negativa, el otro de manera positiva, pero todo al extremo, como dice mi esposa, siempre me hace recordar, todo al extremo hace daño. Así que deja de evitar de comer arroz al extremo y ven acá y cómete este plato de arroz. Todo al extremo hace daño. Bueno, entonces, hoy, mis hermanos, sabiendo qué significa la palabra pródigo, nos vamos a reflexionar en la parábola del hijo pródigo, pero una cosa les advierto, nos vamos a enfocar más en el hermano mayor y en el padre. Porque ya ustedes han leído, ya a ustedes les encanta, ¿verdad? El personaje del hijo menor que se va, pide todo su dinero y se lo malgasta. Ya ustedes conocen. Pero hoy vamos a hablar del hermano mayor y del padre. Del hermano mayor y del padre. ¿Saben por qué? Porque a través de los actos del hermano mayor y del padre, Jesús, en esta parábola, nos quiere demostrar 2 cosas. ¿En qué consiste el evangelio de salvación? Y ya nuestros niños, nuestros jóvenes nos están enseñando en qué consiste el evangelio de la salvación. Número 1, ¿en qué consiste el evangelio? Y número 2, ¿cómo debe practicarse la comunión con el Padre?
¿En qué consiste el evangelio de salvación y cómo debe practicarse la comunión con el Padre? Así que vamos a entrar de lleno a leer Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Que el Señor en su palabra nos guíe y que el Señor haga raíz y obre en nuestros corazones, que nos abra el entendimiento, pero sobre todo que salgamos transformados de este lugar. Amén. Dice la palabra de Dios: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Mis hermanos, esta es la parábola del hijo pródigo, que les dije que nos vamos a enfocar en el hijo mayor y en el padre. Así que vamos a mirar los versículos 25 y 27. Mis hermanos, en el 25 y 27 dice lo siguiente: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo, dice esta versión. Mis hermanos, se escuchaba música, había baile, había celebración en grande. Era una celebración en grande. No era una fiesta para partir un cake y ya todos a su casa. No, era una celebración grande. Y este tipo de eventos era una fiesta grande y muy costosa, porque no solamente le pusieron un ropaje nuevo, sino que también le pusieron un anillo en el dedo. Por lo tanto, era una celebración
muy costosa y una celebración grande. Y si ustedes recuerdan la parábola al principio que hemos leído, hubo una división de bienes. Se repartieron los bienes entre los dos hermanos, el cual el menor, ¿verdad?, reclamó todo lo que le correspondía, y el mayor no había reclamado sus bienes para nada. Lo dejó allí para otro día, para otro tiempo, ¿verdad? Pero el menor reclamó todo. Y en ese momento el mayor, ¿qué hace? Se va a trabajar, como siempre, a trabajar para su padre, a trabajar duro en el campo, a seguir viviendo con su padre. El hermano mayor quería saber qué estaba pasando antes de entrar a su casa, porque escuchó música, ¿verdad? Y es importante observar aquí los motivos de la gran fiesta. ¿Cuál era el motivo de la fiesta? El regreso del hijo perdido. El regreso del hijo perdido. Y la alegría del padre. No solamente el que el hijo perdido haya regresado arrepentido, cambiado, transformado, pero también la alegría del padre al recibirlo. El padre estaba alegre, estaba gozoso de recibir a su hijo menor de vuelta, como dicen los versículos 14 y 19. ¿Qué dice el 14 al 19? Dice, cuando ya lo había gastado todo, mire lo que hizo el hijo menor. Lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo en un país, ¿verdad? Quien le mandó al campo. ¿Qué empleo le dieron? Cuidar los cerdos, cuidar los chanchos, cuidar los puercos, cuidar los pijis, ¿verdad? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida de los cerdos. Pero aún nadie le daba nada. Se estaban muriendo de hambre. Había perdido todo. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él no quería volver como hijo, él quería volver como un jornalero, porque entendió que él no merecía nada, ni el perdón, absolutamente nada. Por eso me encantó el resumen que han hecho los niños, al decir que no merecemos nada, y que la fe y el amor de Dios lo hemos recibido por dádiva, por gracia, por amor de Dios. Qué bendito es el Señor. Aquí notamos que el plan del hijo pródigo era volver como jornalero, o sea, como sirviente. Recíbeme en tu casa como un sirviente, no me recibas como tu hijo, pero perdóname, quiero estar a tu lado, aunque sea como sirviente. ¿Para qué? Porque él quería, era costumbre en los judíos, como era costumbre en la ley de Dios, retribuir, pagar de alguna manera el error, la falta. O sea, para yo ser restaurado tenía que pagar una restitución, una recompensa, una compensación para poder ser recibido. Pero aquí claramente vemos, mis hermanos, que el hijo pródigo quería pagar la restitución diciendo, no me recibas como hijo, recíbeme como sirviente y no me pagues, ¿verdad? Recíbeme como sirviente y viviré como sirviente toda mi vida para ti, por haberte causado este daño. Entonces esa era una forma de restituir su rebeldía y su desobediencia. Pero cuando vemos todo el pasaje completo, entendemos que nunca hubo restitución. El padre nunca aceptó la restitución del hijo. Verso 27. ¿Qué dice el versículo 27? Dice claramente, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. O sea, el padre lo recibió sin ninguna condición. Es más, le celebró una fiesta, mandó a matar los animales más gordos para poder celebrar con todo el barrio, con toda la vecindad, la alegría de que el hijo pródigo había vuelto. Y cuando dice aquí la palabra sano y salvo, o en otra versión dice bueno y sano, esa expresión bueno y sano no solo se refiere a una condición física. No está hablando de su condición física. Habrá venido de repente todo flaco.
todo deshecho, todo maltratado, ¿verdad? Con hambre, sin nada que comer. Pero cuando dice sano y salvo, quiere decir que ahora hay una situación de reconciliación, de paz con el Padre. Eso quiere decir, ahora ya está en casa del Padre, sano y salvo. Pero aquí la parábola, mis hermanos, rompe la tradición y el legalismo del pueblo de Dios. Recuerden que Jesús le estaba hablando a los fariseos. Y Jesús estaba rompiendo con toda tradición de la ley mosaica. En esa cultura hebrea, toda reconciliación tenía que ser acompañada de una restitución o una compensación. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el estudio bíblico? Uno de estos miércoles hablamos de ojo por ojo, diente por diente, porque en la ley mosaica, en la ley hebraica o en el Antiguo Testamento, si tú me haces algo, ¿verdad?, yo te tengo que vengar, me tengo que vengar contigo el doble de lo que me hiciste. Si me sacaste un ojo, te tengo que sacar el tuyo. No, esa no era la interpretación. Eso era algo literal escrito, ojo por ojo, diente por diente. No es que si a alguien le daban un puño y le volaban un diente, no era que al otro también tenía que poner el diente para que se lo vuelen. No, no era así. Ojo por ojo, diente por diente significa que lo que yo voy a compensar o voy a restituir debe tener el mismo valor de lo que yo he perjudicado. Como ocurre ahora, ¿verdad? Usted va y se pasa la luz roja o se lleva una verja, lo que sea. Bueno, tiene que pagar la verja. Ojo por ojo, diente. A eso se refiere ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces, mis hermanos, aquí no hay ninguna restitución a cambio. Y eso es importante. Eso es importante porque a veces pensamos que tenemos tanta deuda con Dios que voy a dedicarme a hacer obras externas para pagar todo lo que debo. Eso no sirve de nada. Absolutamente. Porque la gracia y el perdón de Dios no se basa en las obras externas. Se basa en el cambio de tu corazón. En el cambio de tu corazón y en el fortalecimiento de tu fe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque si fuera ojo por ojo, diente por diente, el padre debió haberse pegado a la ley siendo judío. Y pegarse a la ley, a la tradición, debió haber dicho, ok, si quieres regresar a casa, debes trabajar para mí muchos años, gratis, como era el plan del hijo al principio. Pero el padre no permitió eso. Al contrario, le dio una gran celebración por haber vuelto. Y en esta parábola, mis hermanos, el padre no exigió la restitución del hijo pródigo, porque por más que nosotros querramos restituir nuestro pecado original al padre, no podremos restituirlo. Somos salvos únicamente por gracia y por amor de Dios. Por gracia y por amor de Dios. El padre no exigió la restitución. El hijo pródigo, al contrario, el padre recibió a su hijo y le otorgó la reconciliación con todos los derechos de hijo restaurado. Con todos los derechos. Lo vistió, lo calzó, le puso un anillo, lo recibió, le hizo la fiesta, celebró su regreso, celebró su arrepentimiento, lo recibió con todos los derechos de hijo restaurado. Así es el Padre Celestial. Así es nuestro Padre. Nos restituye con todos los derechos de hijo restaurado cuando venimos a Él en arrepentimiento. Sigamos avanzando, versículo 28. Dice la palabra: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Mientras él se niega a entrar, el padre le suplica que vuelva, que entre. Interesante es esa parte. ¿Por qué? Porque la noticia de que el hermano menor había regresado debió haber llenado de gozo al hermano mayor. Su corazón hubiera dicho: mi hermano perdido y rebelde regresó a la casa por fin, qué bueno, qué felicidad. Pero no fue así. No fue así. Ojalá que cuando nosotros como creyentes veamos a un hermano o una hermana de nuestra iglesia que se arrepiente y vuelve
al camino del Señor, nosotros nos gocemos y nos alegremos de que el que estaba perdido volvió al Padre que lo restituye. Y no más bien causarle más piedras de tropiezo. Y hasta de repente quitarle la silla de al lado o cambiarnos de sitio. O cambiarnos de sitio para que no nos sentemos al lado de esa persona que es un pecador o una pecadora. Bueno, mi hermano, no sé. Yo no estoy agarrando carne. Es la palabra. Y me agarra a mí primero. El texto dice que el hermano mayor estaba indignado. Y en griego es orgeste. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra se usa mucho en el texto original en griego para mencionar la ira de Dios. ¿Se imagina usted la ira de Dios? ¿Usted se imagina la ira de Dios? Nosotros no hemos recibido la ira de Dios todavía. Pero imagínese la ira de Dios. Así estaba este hermano mayor. Una ira de ver a su hermano pecador, sin vergüenza, venir a la casa y encima que le celebren como le están celebrando, y quizás hasta con parte de mi dinero. Tengo ira, tengo cólera que lo traten así. A mí me deberían tratar así. Mire, me estoy adelantando, me estoy emocionando ya. El hermano mayor estaba indignado. Y la ira, ¿sabe qué pasaba? Invadía su corazón. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Si usted tiene ira y enojo, está bien, somos humanos, pero trate de sacudírselo rápido, con la ayuda del Señor. Porque cuando comienza a tener raíz en el corazón, bueno, qué lindo que mi esposa, por ejemplo, en su ministerio siempre nos ha enseñado las raíces de amargura, ¿verdad? Para empezar a cortar esas raíces. Porque cuando entra en el corazón, ay, ay, ay. Bueno, mi hermano, ¿qué piensa usted del hermano mayor? Algunos, no lo de esta iglesia, de otra iglesia. Está bien, es un buen hermano, disciplinado, recto, le gustan las cosas derechas. No, aquí no se aguanta sinvergüenzas. Las cosas derechas. Él se fue, se llevó el dinero, se la gastó. Pues que le caiga ahora el castigo. Ojalá que aquí no opinemos así. Porque mi hermano, la parábola nos está dando una enseñanza. Esta es la enseñanza de Cristo. A los que se creían perfectos, que eran los fariseos, los maestros. No pierda eso de vista. Por eso digo, el contexto bíblico es muy importante. Está hablando para enseñarle a los fariseos y a los maestros de la ley, que se creen perfectos, lo que está ocurriendo en esta mañana, a través de esta parábola. ¿Qué más dice la parábola? ¿O qué más yo puedo decir acerca de eso? Recordemos que el hermano mayor era obediente. Todos los días salía al campo a trabajar para su padre. Era fiel a su padre. ¿Hay algo de malo en eso? No. El problema sería preguntarnos, ¿por qué lo hará? ¿Por qué? ¿Cuál es su motivación de hacer? ¿En verdad amaba al padre? Más adelante seguiremos viendo detalles. Él no había reclamado nada de su herencia. Él no había decidido irse de la casa. Pero ¿qué quiere enseñarnos Jesús entonces, detallando la actitud del hermano mayor? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús, detallando la actitud del hermano mayor? ¿Saben una de las cosas que quiere decirnos Jesús esta mañana? Que la comunión con Dios el Padre y la vida cristiana tienen mayor seguridad en la fe que en la vida de obras externas. Cuando una iglesia se convierte solamente en obras externas, estamos yendo por mal camino. Muy mal camino. Hay que hacer obras, pero con motivaciones correctas. Con motivaciones correctas. Y vamos a seguir mirando. ¿Por qué? Porque mientras el hermano menor, quiero que presten atención aquí, mis hermanos. Mientras que el hermano menor había mostrado su pecado exterior, ¿verdad? Todo lo que había hecho es público, todos lo sabían. Mientras que el hermano menor había mostrado su pecado exterior de manera pública,
¿Qué pasó con el hermano mayor? Intentaba no mostrar su pecado interior. Mientras que el menor mostró su pecado de manera exterior y se arrepintió, el mayor ocultaba su pecado interior con obras exteriores que no reflejaban absolutamente nada de lo que pasaba en su corazón. Wow. Y de acuerdo con las verdades bíblicas, el hermano mayor era tan pecador como el hermano menor. El hermano mayor era tan pecador como el hermano menor. Él creía que con sus obras externas, como dicen en Perú, pasaba piola. Nadie se iba a dar cuenta. Las obras exteriores mostraban lo que no había en su interior. Mis hermanos, mis hermanas, por eso que Jesús, el Padre y el Hijo miran el corazón, no tus obras externas ni las mías. Por eso hay que tener cuidado. Por eso dije, nos está mostrando Jesús en esta parábola en qué consiste el Evangelio de Salvación, pero también cómo es la comunión con el Padre en nuestra vida de fe. Cómo debe ser la comunión con el Padre. Porque lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, el hermano mayor no quería entrar a su casa porque estaba indignado, dice la palabra, con su hermano menor. Para él lo correcto es negarle el perdón al hermano. Eso es lo correcto. No castigo, no perdón, menos fiesta. Castígamelo todo el año. No hay cumpleaños, no hay Navidad, no hay nada. Ojo, no confundamos las cosas. Una cosa es disciplina, otra cosa es una situación espiritual en nuestra comunión con Dios. Ojo, no estoy hablando aquí ahora que dejen a sus hijos que hagan lo que les dé la gana. Cuidado con confundir. Y los hijos que están escuchando, papá, ¿no escuchaste el sermón del hijo pródigo? No me vayan a salir con ese cuento, transgiversando el mensaje. ¿Qué está diciendo aquí entonces el Evangelio? Recuerden, mis hermanos, que esta parábola estaba dirigida a los fariseos. Jesús sabía que los fariseos y los maestros de la ley estaban aplaudiendo la conducta del hermano mayor y condenando la gracia del Padre. Eso es lo que estaba pasando con los fariseos a través de esa parábola. Aplaudiendo la acción del hermano mayor y condenando la gracia del Padre. Absolutamente, condenando la gracia del Padre. Y dice John MacArthur, dice, con respecto a este versículo, el hermano mayor era un legalista hipócrita. Lo dice MacArthur, yo hice este quote de él. El hermano mayor era un legalista hipócrita, porque exteriormente actuaba con rectitud, mostrando que siempre se debe castigar a los que pecan. Pero interiormente, él estaba lleno de pecados secretos, como la amargura, el odio, la envidia, la rabia, etc. En general, para Dios el hermano mayor estaba tan perdido como el hermano menor. Mis hermanos, iglesia, el padre también salió a suplicarle al hijo mayor que entrara a casa. El padre no le suplicó al hijo menor que entrara a casa. Es el hijo menor que vino arrepentido. Pero el padre salió corriendo a su encuentro y lo trajo a casa de vuelta. Pero el hijo mayor estaba en la puerta de la casa y no quiso entrar. ¿Y qué hace el padre de gracia y misericordia? Sale y le suplica que entre. Esto es tremendo. Por eso dije, enfoquémonos en el hermano mayor y en el padre esta mañana. Porque vamos a seguir con los versículos 29 y 30. Miren lo que dice el 29 y 30. Pero él le contestó. Mire cómo contesta el hermano mayor. El hermano mayor, cuando el padre le suplicó que entre a la casa, mire cómo él contestó. Dijo, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo. Ese hijo tuyo.
A mí no me gusta esa palabra. Me gusta más cuando mi esposa me dice, el esposo mío. El esposo mío. Me gusta más, como que son de mayor propiedad de ella, ¿verdad? Pero aquí dice despectivamente, ese hijo tuyo. Ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¿Es que te volviste loco o qué? ¿O eres tonto? ¿Cómo te dejan manipular? Eres tonto. Mi hermano, mi hermana, el reclamo del hermano mayor fue que él había pasado toda su vida obedeciendo órdenes, sirviendo fielmente a su padre. Y sabe una cosa, eso es muy admirable. Claro que es admirable. El problema es que para el hermano mayor solo las obras externas son necesarias para demostrar quién es el mejor hijo y quién merece más el amor del padre. Ahí está el problema. Él cree que solo con obras externas yo puedo ganarme el amor del padre y puedo demostrarle que soy un buen hijo. O también, hablemoslo del plano femenino, o una buena hija. Solo con obras externas. No. La comunión con el Padre no es con obras externas. A menos que sean obras buenas. Que más adelante vamos a decir a qué nos referimos con obras buenas. Porque aquí, mis hermanos, esa forma de vida cristiana de que yo con mis obras externas voy a demostrar que soy el mejor hijo y que merezco más el amor del Padre, eso no es bíblico. Eso no es una conducta cristiana, ni es el mejor camino cristiano. Ese es un camino legalista que terminará solo en hipocresía de fe, en religiosidad, como pasaba con los fariseos y los maestros de la ley. Ojo que quiero ser muy cuidadoso cuando hablamos de obras. Las obras tienen que ser motivadas por la fe que está en nuestro corazón. Y más adelante voy a extenderme un poquito más en eso. Porque quiero defenderme. Quiero que me entiendan a qué me refiero cuando hablo por obras. Porque tampoco no se trata de no hacer obras. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Porque si fuera solo por obras, no necesitaríamos a Cristo para ser salvos o sostener nuestra salvación. ¿Acaso no ocurre con los religiosos? Piensan que solo por obras irán al cielo. Pórtate bien, haz esto, haz el otro y listo, ya te ganaste el cielo. Es más, carga todo lo que sea religioso contigo. Esa es la garantía para que tengas el cielo. Bueno, el Evangelio no dice eso. La Biblia no dice eso. El hermano mayor pensaba que solo por obras externas podía convencer a otro que era una persona moral y espiritualmente ejemplar. Hay personas que se desgastan todo el tiempo queriendo mostrar con obras externas al mundo que es una persona ejemplar. Pero por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay en su corazón? Lo ejemplar debe salir del corazón. Debe nacer en el corazón. Y las obras externas irán de acuerdo a lo que hay en ese corazón. Amén. Por eso digo, mis hermanos, ¿a qué les suena esto? Suena a una persona que se esfuerza solo en las obras para mostrar al exterior lo que no es en su interior. Eso es. Y nos las pasamos todo el tiempo en esa situación. Solo mostrando para hacerle ver al mundo que somos perfectos cuando sabemos que no lo somos y cuando nuestro corazón tiene muchos problemas todavía. Notemos la confrontación despectiva del hijo mayor. Fíjate cuántos años te he servido, pero ahora llega ese hijo tuyo. Ese hijo, este hombre, este hijo mayor, también estaba perdido. ¿Saben qué? En su pecado de resentimiento. De resentimiento de ver que su hermano menor recibía la misericordia del padre. Le molestaba que el padre haya recibido con gracia y misericordia a su hermano menor. Estaba perdido al rechazar la inmensa gracia que tenía el padre para su hermano menor. También estaba perdido. También era un pródigo. Estaba perdido por el pecado del egoísmo, al rechazar la reconciliación del padre hacia su hermano arrepentido. Y digo que era también un pródigo, ¿por qué? Porque dijimos que era una excesiva, dar con excesiva generosidad o desperdiciar, ¿verdad? Desperdiciar con excesiva abundancia las cosas que le pertenecen.
A él también le pertenecía la gracia de su padre, pero él las desperdiciaba, pensando que con las obras solo se sostenía esa relación. Mis hermanos, estaba perdido por el pecado de egoísmo. ¿Y sabe qué me hace acordar esto? Estaba perdido como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Ese Jonás, de verdad. Yo quiero verlo cuando esté en el cielo. Quiero verlo, Jonás. Jonás, ¿qué te pasó? A pesar de que toda la nación de Nínive se arrepintió, él no quiso compartir el gozo del Padre. Él no quiso compartir el gozo del Padre de haber sanado, de haber salvado. ¿Y qué hizo? Se apartó en un monte solo, renegando porque Dios había perdonado a Nínive, al punto que el sol le daba la calva, ¿verdad? Y lo tenía loco ahí con la calva que le ardía. Y Dios, con misericordia para Jonás también, le levanta una plantita bien hermosa y le pone una sombrita en la cabeza. Hasta de eso, y se murió la plantita, hasta de eso renegaba Jonás. Todo porque tenía un corazón de resentimiento, de amargura, y no quería aceptar que Dios Padre es un Dios lleno de gracia. Lleno de gracia. Es que otra vez tenemos en la cabeza un Dios que tiene que ser al modelo que nosotros le impongamos. No, mi hermano, va a sufrir. Deje que Dios sea como dice la Biblia, no como usted quiera imponer que sea Dios. Las palabras del hermano mayor demuestran toda su amargura. Y una cosa, ¿cómo sabía el hermano mayor que su hermano menor había gastado todo su dinero con prostitutas? ¿Cómo sabía? Si él no estaba ahí. ¿Cómo sabía? Porque lo dice con tanta seguridad. ¿Será que también él deseaba hacer lo mismo cuando reciba su herencia? ¿Será? Criticamos, juzgamos a lo que hacen los demás de manera pública, lo criticamos, pero nosotros terminamos haciendo lo mismo y en privado. Hermano, hace un momento dije que el significado de la palabra pródigo es persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Este hermano mayor también es pródigo, como dije, porque estaba despilfarrando su vida santa de ser apartado por Dios en obras externas hipócritas, en vez de vivir por fe para llenar su corazón de gracia, de perdón y misericordia con los demás. La única forma que podemos tener gracia, misericordia por los demás es cuando usted deja que el Espíritu Santo llene su corazón y usted entiende que debe vivir por fe. Porque si usted vive por fe, la fe produce todos esos frutos de misericordia, de gracia, de amor a los demás. Y nos dejamos de estar criticando y ya cada vez vamos perdiendo el gusto del tiqui-tiqui. Y vamos dejando el tiqui-tiqui de lado. Es que ese tiqui-tiqui es peligroso. Porque el tiqui-tiqui aumenta lo que no tiene importancia, lo hace muy grande. Y mi hermano, por favor, yo no estoy hablando aquí de manera personal. Creo que la parábola nos enseña. Por eso dije, enfoquémonos en el hermano mayor. Porque estamos cansados de repente del hermano menor. Ya sabemos la historia del hermano menor. Pero ¿qué pasa con el mayor? ¿Será que a veces nosotros somos como el hermano mayor? Digo a veces. ¿Cuándo somos como el padre? ¿Cuándo llegará el día que seamos como el padre de esta parábola? Mis hermanos, no hemos venido a calentar asiento aquí. Hemos venido a que salgamos de este lugar transformados para que sigamos dándole la gloria al Señor. No sé cuántos dicen amén, no sé cuántos se agradan, no sé cuántos aplauden. Denle un aplauso al Señor. Me puedo pasar todo el día con esta parte. Y eso que nada más estamos tocando dos personajes. Si fueran los tres no terminamos nunca. Versículo 31 y 32. ¿Qué dice? Mire lo que responde el padre. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado.
Otra definición del pródigo. Ahora vemos a un padre pródigo. Persona que da con excesiva generosidad una gracia que el otro hijo no se merece. Pero su gracia es de esa manera. Lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra. Lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que sea lento para la ira. ¿Se imagina lo contrario? ¿Se imagina usted un Dios lo contrario? Lento para la gracia y grande en ira. Estaríamos achicharrados todos aquí. Todos, digo, yo hasta el púlpito nomás se quedaría aquí. Mis hermanos, ese es el carácter del Santo Padre. Todos los días salía y miraba al horizonte con la esperanza de ver a su hijo menor volver. Y aquí vemos que hace lo mismo con el hijo mayor. Sale, le suplica que entre a la casa. Esa es la imagen de nuestro Dios Padre, lleno de extrema gracia para los suyos. Quizás para los fariseos, para el legalismo de la tradición, ambos hijos necesitan un correazo. Sí, porque eso es lo primero que dan. Dale un correazo a los dos de una vez. Para los fariseos y los maestros de la ley, había que darle un correazo, un chancletazo o una galleta. Sí. Pero ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre en esta parábola que nos cuenta nuestro Señor Jesús? Lo trató a los dos con amor y misericordia. Aunque el hermano mayor había dicho despectivamente, ese hijo tuyo, mire cómo el padre se refiere al hijo mayor. Hijo mío. ¿Qué quiere decir? Hijito mío. ¿Qué quiere decir? Hijito mío. Mis hermanos, versículo 31. El padre le recuerda al mayor, tú siempre estás conmigo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué tu rabia, tu odio, tu resentimiento te lleva a esto? Si tú siempre estás conmigo, mi presencia está contigo todo el tiempo. Pero el corazón pecaminoso del hermano mayor no veía la presencia de su padre al lado. No valoraba que estaba el padre al lado de él. No valoraba en absoluto eso. ¿Por qué? Por su pecado en el corazón. Por ese pecado. El versículo 32 dice que es precisamente un mensaje directo a los fariseos. Hay celebración en los cielos. ¿Qué dice Lucas 15:7, mi hermano? ¿Qué dice Jesús? Unos versículos anteriores le dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y este pasaje se usa solamente para los inconversos. Pero cuidado, que también es para los creyentes. ¿Acaso nosotros no necesitamos arrepentirnos? Cada día, cada noche, cada mañana. Ya parece un poema, pero es verdad. Necesitamos arrepentirnos constantemente. Así que, mis hermanos, Jesús les estaba enseñando a los fariseos, a los maestros de la ley, que aunque piensen que los pecadores no merecen la reconciliación, ellos también están bienvenidos a volver a Dios. También ellos. El hermano mayor, al igual que los fariseos, se esforzaba yo le llamo inútilmente, por obras externas de santidad perfecta, porque de perfecto no tenía nada, pensando que así eran merecedores del amor del Padre. Y ahí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque nuestras vidas se pueden convertir en eso. Vidas legalistas, únicamente de obras externas, pero ¿saben qué? Lo interno sabemos que no está en orden. Sabemos que no está en orden. Y note que esto es importante. El padre se reconcilia y recibe al hijo pródigo ¿en base a qué? Al arrepentimiento. Por eso recibió al hermano menor. Pero con el mayor no lo hace en base a las obras del hijo. El hijo quería hacerlo en base a sus obras. Pero el padre recibe al hijo mayor en base a su misericordia. En base a lo que él es, no lo que el hijo es. Esa parábola nos demuestra en qué consiste el evangelio de salvación y cómo debe practicarse la comunión con el Padre. Yo sé que estos asientos no son muy cómodos. Espérenme unos segundos, unos minutitos que ya estoy acabando. ¿Qué podemos aprender de estas parábolas?
¿Qué podemos aprender? ¿Qué puede aprender usted esta mañana de esta parábola que nos ayude a aplicar a nuestras vidas? No me diga, ay, qué lindo predicó el pastor, ay, qué linda es la palabra de Dios, y sigue todo igual en una semana. Si es así, dígame, y yo le mando el sermón a su casa, cómoda, tranquila, tomando su café. You don't need to come here. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La palabra debe transformar nuestras vidas. Hay mucha confusión entre la relación de la fe con las obras. Nos confundimos mucho en eso. La fe, las obras, la fe. ¿Cómo podemos aprender a poner cada cosa en su lugar? Porque a mí me interesa responder esta cuestión desde el punto de vista de un cristiano. Si la Biblia dice que por obra nadie se salva, sino por fe en Jesucristo y por gracia del Padre, para que nadie se gloríe, entonces sola fe y sola gracia no solo son importantes para entrar al reino, sino también para vivir en el reino. Para vivir en el reino. Porque muchos pensamos solamente para entrar al reino, pero también para vivir en el reino. Se necesita solamente fe y gracia para vivir en el reino. Permítame, por favor, explicarle un poquito más sobre este asunto. Porque la presencia del Padre está garantizada no por las muestras de obras externas, sino por las obras de Cristo Jesús. No de las de nosotros. ¿Saben por qué no la de nosotros? Porque muchas veces nuestras obras suelen ser hipócritas e imperfectas, como lo son las del hermano mayor. ¿Qué dice Isaías 64, 5, 6? Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tu camino, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastraron como el viento. Eso fue en el Antiguo Testamento y sigue siendo la verdad en nuestro tiempo. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si no son obras agradables a Dios. ¿Y cuándo son agradables? Vamos a mirar eso. Porque el hijo mayor se había convertido ¿en qué? En un esclavo legalista. Trabajo duro. Para que todos me escuchen. Por si acaso trabajo duro. Para tener misericordia de los demás. Trabajo duro, hago esto, hago el otro, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, muchos de ustedes van a llegar a ser líderes de esta iglesia. Se los digo así, porque este es el cuerpo de Cristo. Muchos de ustedes van a llegar a ser líderes de esta iglesia. Pero les doy una advertencia desde ahora, aprovechando esta, pues tengo que meter siempre, ¿verdad? Aprovechando esta parábola. ¿Sabe qué advertencia le voy a dar? Que mientras más usted cree que crece haciendo obras en esta iglesia, usted se va a volver muy exigente de los demás para que le agradezcan que usted es lo mejor que tiene esta iglesia. A mí me dijeron una vez, ay, me va a cambiar de posición. No, yo no quiero. O me la deja o no, o me voy. Porque usted no va a encontrar como yo soy. No va a encontrar ninguna persona como yo. Bueno, ¿sabe qué, mis hermanos? Cuanto más crezcamos en obras en la iglesia, advertencia para los futuros líderes. Cuanto más crezcan en obras, más tendencia tendrán a juzgar que los demás solo hacen poco. Mira, no hace nada. Mira, se va. Mira, no ayuda. Mira, nada más se la pasa tomando café. ¿Y por qué? Porque nos crecimos más en obras. Pero sin embargo, cuanto más crezcamos en fe y en gracia de Dios, más veremos la necesidad de crecer en humildad todos juntos. Es que, mis hermanos, esto es una cosa tremenda. Es que la carne es tremenda. Entonces ahora nos creemos los mejores. No, acá no me predica nadie. Prohibido que predique otro. ¿Acaso no habrán otros condones de la predicación para edificar la iglesia? ¿Acaso yo tengo que ponerme aquí como el mejor de todos? ¿Esta iglesia se cae sin mí? ¿Esta iglesia no va a existir sin mí? Aquí todos se me van sin mí. No, mis hermanos. La parábola me está enseñando esa verdad.
El hermano menor creía que era el mejor. Por eso se le salía la crítica, pero de lleno contra el hermano menor. Cuidado, cuidado que cuanto más obras hagamos en este lugar, en esta iglesia, más nos volveremos exigentes de los demás. Más críticos negativos nos convertiremos. Porque es que todos están mal, yo soy el único que estoy bien. Mis hermanos, eso no es el reino de Dios. No lo es. Y realmente yo deseo que esta iglesia sea parte del reino de Dios. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. El hijo mayor se había convertido en un esclavo legalista. Pensaba que su relación con su padre es más segura en las obras externas. Pero lo interno de su pecado no estaba acorde con lo exterior de sus obras. No tenía, es más, se contradecía. Pero la confusión que nace con respecto a la fe y a las obras, muchas veces es con respecto al entrar al cielo. Pero es que, pastor, cuando llegue el juicio final, dice que estaremos en la corte celestial y los que han hecho lo malo o lo bueno serán juzgados, perderemos la salvación. ¿Dónde dice que es la salvación? Habla de corona. Y la corona es un premio. Y si es un premio, tienes que esforzarte. Pero la salvación no es un premio. La salvación es gracia de Dios, que no lo alcanzas por obra, sino por fe y por gracia de Dios. No confundamos las cosas. La corona no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver con la salvación. Cuidado con eso. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos, Pastor Palacio, el hermano José, Jesús, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y en este momento estamos viviendo en el cuerpo. No sé qué está viviendo usted, haciendo obras buenas o haciendo obras malas. ¿Qué dice Romanos 14:10? Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos. Versículo Apocalipsis 22:10. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Esto no tiene nada que ver con la salvación. En un sentido, para los cristianos, por supuesto que habla de bueno y de malo. Y ahí quiero detenerme. Porque la corona de recompensa se obtendrá, dice la palabra, por las obras buenas o malas que hicimos. ¿Qué entiende usted por obras buenas o malas? ¿Qué es obra buena para usted? ¿Qué es una obra mala para usted? Bueno, mis hermanos, yo no puedo hacer una teoría de lo que usted me responda. Yo tengo que hacer una teoría de lo que la palabra nos dice. Porque según la exégesis general de toda la Biblia, de todas las escrituras, las obras buenas, ¿saben lo que es? Todo lo que se haga por la fe en Jesucristo. Todo lo que se haga por la fe en Jesucristo. Número 1. Número 2, basado en los mandatos de Dios. Y número 3, para la gloria de Dios. Esa es una obra buena. Todo lo que usted haga por la fe en Jesucristo, basado en los mandatos de Dios y para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Y qué son las obras malas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cosas que no lo hago por la fe porque no me interesa Jesucristo. A mí lo que me interesa es irme al cielo porque le corté la grama al vecino. Ya está. Ya le corté la grama al vecino, ya me gané el ticket para el cielo. No, a mí no me hablen de Jesucristo. Eso no es mi camino. Por eso no es una obra buena. Según las escrituras, eso no es lo bueno. ¿Qué otra cosa? De acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los mandatos de Dios. No. Yo no vivo bajo ese libro antiguo, anticuado. Eso pasó de moda, lo escribieron hombres. Eso es incorrecto, eso tiene muchos errores. Yo vivo de acuerdo a mi ideología. Yo tengo mi propia ideología, mi propia filosofía de vida.
Yo vivo de acuerdo a eso. Bueno, esa es una obra mala. ¿Y qué dice la palabra como obra buena? Que se haga todo para la gloria de Dios. No, yo no lo hago para la gloria de Dios. Yo lo hago para mi gloria, para que la gente me admire, para que los vecinos me admiren a mí, ¿verdad? Yo regalo todo. ¿Cómo se llamaba ese? Sábado gigante, vamos a regalar todo por aquí. Ay, hay que hacerle un monumento a ese hombre. Qué bello, qué bueno, qué hermoso, qué lindo. Es una obra buena para la gente, pero no para la palabra de Dios, no para Dios. Por lo tanto, si sus obras son por la fe en Jesucristo, bajo los mandatos de Dios y para la gloria de Dios, mi hermano, estaremos en la corte celestial y nos dirán: buen siervo fuiste, pasa adelante a vivir en el reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿y sabe cuándo se logran hacer obras buenas? Se logra viviendo por fe y por gracia. ¿Y qué significa vivir por fe? Quiere decir que solo unido a Jesucristo puedo hacer obras que agradan a Dios. Solo unido a Jesucristo. Nada podemos hacer si no estamos unidos a Cristo. Y por lo tanto, si estamos unidos a Cristo, de seguro que haremos obras buenas por la fe. Porque mi fe me dice: no, yo debo dejar la envidia, yo debo dejar los celos, yo debo dejar el egoísmo. Eso no es de la fe de un creyente. De la fe de un creyente es el amor, la misericordia, trabajar juntos como iglesia para edificarnos, ponernos de acuerdo, dejar de lado las cosas carnales que nos impiden a tener comunión, a tener una verdadera unidad y trabajar juntos. ¿Para qué? Por fe en Jesucristo, como Dios manda y para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué obra hablamos? Si sus obras son así por la fe, gloria a Dios, mi hermano. Seremos una iglesia que crecerá, siempre exaltando a su Señor. Recuerden, mis hermanos, porque si aplicamos en nuestra vida cristiana la fe, la humildad, eso viene por la fe, porque estará alineado con las cosas que están en nuestro corazón. Recuerde que el hijo menor mostró obras externas de perdición. El hijo menor mostró obras externas de perdición. Pero internamente, ¿qué mostró? Obras de arrepentimiento. Obras de arrepentimiento. ¿Y el hijo mayor qué mostró? Obras externas de servicio. Pero internamente, ¿qué mostró? Obras de pecado. Su pecado salió a relucir. Rapidito. Hermano, ¿cuál es la condición de nuestras obras externas e internas? ¿Cuál es la condición? ¿Sabe qué? Confesemos nuestros pecados, porque al confesar nuestros pecados es la demostración de que nuestra vida cristiana se sostiene por gracia y por fe y no por obras. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, ahí está la muestra clara de que usted vive por fe y por gracia. ¿Qué quiere decir por fe? Porque usted confía de que es a través de Jesucristo que usted va a seguir adelante y que va a ser perdonado. Y por gracia, usted entiende que no merece nada, que no es digno de ser hijo de Dios, pero el Padre le dice que usted es su verdadero hijo, su verdadera hija. ¿Por qué? Porque las cosas que usted hace, las hace por fe y por gracia y no solamente enfocado en obras externas. Hagamos obras externas, pero que sea motivado por la fe y por la gracia de Dios. Cuando dicen amén, dale un aplauso grande al Señor esta mañana.